1987. La aurora que surge. Año Mariano Dongo como 1 de enero de 1987. Fiesta de María, Madre de Dios. Soy la aurora que surge. Yo soy la Madre de Dios. El Verbo descendió a mi seno virginal después del sí que con tanto amor y tanto gozo, di al querer del Padre. En aquel momento, el Espíritu Santo me envolvió en su amor de esposo y me hizo cuna preciosa para la encamación del Verbo. Mi seno virginal se abrió para recibir este don de Dios. Mi corazón inmaculado se entreabrió al amor materno hacia el fruto de mi purísimo seno, y me convertí en verdadera Madre de Dios. Pero soy también Madre de toda la humanidad. Jesús quiso dar su madre a la humanidad redimida por su inmenso y sangriento padecer. Recuerdo aún hoy la escena de su inefable don de amor, sobre la cruz, en la que fue suspendido como víctima inmolada. Jesús está viviendo los últimos momentos de su desgarrada agonía. Su corazón, que comenzó a latir en mi seno virginal, está ya para detenerse en el silencio de la muerte, cuando siente un amor inconmensurable hacia cada uno de vosotros, y quiere que no sea abandonado por él ninguno de sus hermanos, redimidos con tan gran dolor. Entonces en un ímpetu de extrema donación se abre a su último gesto, he ahí a tu madre. Y así me convertí en la madre de todos. Hoy deseo cubrir el mundo entero con el manto inmaculado de mi virginal maternidad. Entráis en un período en que se cumplirán los acontecimientos que os han sido predichos. Entráis en el tiempo del castigo y de la salvación, del sufrimiento y de la gran misericordia. Ya en este año se cumplirán algunos importantes acontecimientos y cuántos sufrimientos y cuántos dolores veo en vuestros caminos al comienzo de este nuevo año. Secundad, por tanto, la invitación de mi Papa, Juan Pablo II, que quiere confiar la Iglesia y toda la humanidad al amor materno de mi corazón inmaculado. Estos son mis tiempos. Ahora debe ser reconocida por toda la Iglesia la misión que la Santísima Trinidad me ha confiado. Durante este año comenzaréis un jubileo extraordinario, en honor de vuestra Madre Celeste, mientras mi Papa se dispone a difundir en la Iglesia, una carta encíclica sobre del puesto que el Señor me ha asignado, y sobre la importante misión que me ha confiado en estos tiempos. Esto provocará una vez más, la más fuerte reacción por parte de mi adversario, que presiente ya cercano el fin de su universal dominio. Por esto os invito a comenzar el nuevo año conmigo. Orad, amad, reparad. Yo soy la Madre Celeste que os conduce a vuestro Dios y os lleva a la paz. Yo soy la Reina de la Paz y el arco iris de la nueva alianza. Yo soy la aurora que se levanta para anunciar el gran día del Señor. En estos años la Iglesia y toda la humanidad quedarán estupefactas ante los grandes eventos de gracia y salvación que os traerá el Inmaculado Corazón de vuestra Madre Celestial. Con mi Papa, con todos mis hijos predilectos y todos los hijos que se han consagrado a mí, yo os bendigo en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el camino hacia la divina revelación. Hijos predilectos, si camináis conmigo y con mi castísimo esposo José, mientras, estrechando entre mis brazos con inefable amor al niño Jesús, a los 40 días de su nacimiento, mientras recorro el camino que conduce al templo de Jerusalén, podréis comprender cómo mi función de madre, se ejerce, sobre todo, en ser el camino por el cual el Señor viene a vosotros, desde mi sí en la Anunciación hasta el nacimiento en Belén. Desde la presentación en el templo hasta la huida a Egipto, desde los días de la infancia hasta los años de su adolescencia transcurridos en Nazaret, desde el comienzo de su vida pública hasta su inmolación en la cruz, la presencia de la Madre fue siempre el camino para una nueva y mayor manifestación de la vida y de la misión de mi Hijo Jesús. En verdad mi sí da el consentimiento al Verbo del Padre para asumir, en mi seno, su naturaleza humana. Mi maternal y virginal colaboración hace posible su nacimiento a la vida terrenal. Mis brazos lo presentan en el templo de su gloria y lo manifiestan como revelación a todas las gentes.
Mi amor de madre se convierte en ayuda preciosa durante los días de su infancia amenazada con acechanzas. Mi presencia es un diario apoyo a su humana adolescencia. El calor de mi afecto es un dulce reposo a su cansancio. Mi silencio es un jardín para el florecimiento de su palabra. Mi gesto de fe solicita la divina intervención y anticipa el tiempo de su misión. Mi inmaculado corazón derrama bálsamo sobre las heridas de cada rechazo oficial. Mi dolorosa cercanía es fortaleza para su subida al Calvario. Mi ofrenda total es una participación interior en su inmenso Padre Dongo como 2 de febrero de 1987 Fiesta de la presentación del Niño Jesús en el Templo Ser. Mi presencia al pie de la cruz es un profundo acto de cooperación con Él en su designio de redención. Llevado en mis brazos, Jesús se revela a las gentes. Sostenido por mí, mi Hijo cumple su divina misión. En la senda que yo le preparo, Jesús obra y se manifiesta como Salvador del mundo. El mismo designio de madre cumplo hacia cada uno de vosotros, mis hijos predilectos, llamados a revivir en vuestra vida sacerdotal el designio y la misión de mi Hijo Jesús. Por consiguiente, comprended el por qué os pido que os confiéis a mí completamente por medio de vuestro acto de consagración a mi corazón inmaculado. Este acto me permite intervenir en vuestras vidas para dirigirlas al perfecto cumplimiento de la voluntad del Padre. Así estoy a vuestro lado en cada instante de vuestra jornada, con mi silencio os ayudo a hablar, con mi voz os enseño a orar, con mis manos os guío por el justo camino, con mi presencia os aliento en vuestras fatigas, con mi amor maternal os consuelo en vuestras penas, con mi poderosa intercesión hago fructífero vuestro trabajo apostólico, con mi corazón inmaculado os doy gozo y paz en los momentos de desaliento y de aridez. Yo estoy siempre a vuestro lado sobre todo para subir al caloriario con vosotros, para recoger cada gota de vuestro padecer, para ayudaros a decir sí al querer del Padre, que os prepara para la perfecta inmolación por la salvación del mundo. Yo he estado siempre presente también en la jornada terrenal de la Iglesia, cuerpo místico de Jesús, confiado por Él al vigilante cuidado de mi maternidad universal. En cada época de su historia, he ayudado a la Iglesia a dar un testimonio luminoso de mi Hijo, para que en ella y por medio de ella, Jesús pudiera revelarse cada vez más a todas las gentes. Yo soy la vía para la divina revelación. Estoy particularmente cercana a la Iglesia en estos tiempos de su dolorosa prueba y de su sangrienta purificación. Comprended, pues, el significado de mis actuales y angustiosas intervenciones. Hoy intervengo de una manera nueva, fuerte y extraordinaria, como nunca lo había hecho hasta ahora, cual madre que quiere ayudar a todos sus hijos y como profetisa celeste de estos vuestros últimos tiempos. Mi luz, que se está propagando más y más en los corazones y en las almas como aurora que surge en la larga y oscura noche en que aún estáis viviendo, os anuncia que el gran día del Señor está cerca. Por esto hoy os invito a mirarme a mí, madre que camina llevando en sus brazos al niño Jesús al templo de Jerusalén, hacia el lugar de su manifestación. Por esto, hoy, os invito a mirarme otra vez a mí, la mujer vestida de sol, que recorre todos los caminos del mundo para hacer la vía hacia su luminosa y gloriosa revelación. Rubio Vicenza, 24 de febrero de 1987. Mis rayos de luz, mis predilectos, permaneced en la paz. Yo estoy junto a vosotros en todo momento, os formo, os fortalezco, os guío, os defiendo. Custodiad en vuestros corazones la perla preciosa de una llamada personal para vivir en profunda intimidad de vida con vuestra Madre Celestial. No os dejéis paralizar por las acechanzas de mi adversario. En estos tiempos Él ejerce su gran poder, porque siente que ya está cercano el momento de su derrota. Sed, pues, rayos de luz que propaguen por doquier el anuncio de mi nuevo amanecer. Alumbrad la densa oscuridad de vuestros días con la luz de la fe y de la santidad, que vuestros rayos desciendan sobre el árido desierto del mundo para que se abra una nueva primavera de vida y belleza.
que vuestros rayos entren en el vacío de muchos corazones para colmarlos de amor y confianza. En medio de la densa oscuridad de muchas almas, surjan vuestros rayos para abrirlas a la vida de la gracia y de la íntima unión con Dios. A la profunda desesperación de muchos de mis pobres hijos, lleven vuestros rayos el suave bálsamo del consuelo y de la esperanza, del amor y de la misericordia. Vosotros sois los rayos de luz de mi corazón inmaculado. Vosotros sois la luz de una madre que quiere llevar a todos a Jesús, para que puedan ser salvados por su amor divino y misericordioso. En estos tiempos os estoy llamando para que iluminéis toda la tierra. Así, por medio vuestro, puedo obrar el doloroso paso a la nueva era que os espera, que cada día estoy edificando en la profundidad de mi corazón inmaculado. Don Gokomo, 4 de marzo de 1987, miércoles de ceniza y comienzo de la cuaresma en este camino luminoso. Seguidme por el camino que os he trazado, mis hijos tan amados, y por mí defendidos y protegidos. Es la senda de la conversión y de la penitencia. La conversión que os pido es la que Jesús os pidió en su Evangelio. Alejaos del camino perverso del mal, de la soberbia, del egoísmo y del pecado. En el mundo en que vivís, donde la rebelión contra Dios y su ley de amor es acogida, propagada, exaltada y erigida como un nuevo modelo de vida, ¿cuántos son mis pobres hijos que cada día se convierten en víctimas del pecado y del odio, de la violencia y de la corrupción, del egoísmo y de la impureza? El pecado grave os aleja de Dios, arrebata a vuestras almas el precioso regalo de su vida y de su gracia, os hace esclavos de las pasiones y del vicio, os debilita en el resistir a las tentaciones, abre grandes espacios a la acción de Satanás, que toma, de este modo, mayor posesión de vuestra existencia y la vuelve instrumento para la propagación del egoísmo desenfrenado, de la soberbia, del odio y la división, de la lujuria y la impiedad. Obrad en vosotros un verdadero compromiso de conversión, si os oponéis con valor y fortaleza al mundo en que vivís, para caminar por el sendero del bien y de la gracia divina, del amor y de la santidad. Es necesario hoy que todos mis hijos se conviertan y vuelvan a creer en el Evangelio, a vivir según el Evangelio, a dejarse guiar solo por la sabiduría del Evangelio. Estos son los días favorables para vuestra conversión. Son días de gracia y de misericordia, de esperanza y de espera. Estos son los días preparatorios para todo cuanto os espera ya, para los grandes acontecimientos que se os han anunciado. Os pido, pues, cotidianas obras de mortificación y penitencia. La penitencia sea ofrecida por vosotros a mi corazón, de 3 diferentes maneras. Ante todo, ofrecedme la penitencia interior, que debéis ejercitar para llegar al dominio sobre vosotros mismos, sobre vuestras pasiones, y llegar a ser verdaderamente dóciles, humildes, pequeños, disponibles a mis designios. A veces mi corazón se duele al ver cómo ponéis resistencia a mis maternales invitaciones, y así no lográis alcanzar esa medida de docilidad, de humildad, de real aniquilamiento de vosotros mismos, que yo os pido, porque me es indispensable para utilizaros en la realización de mi designio de salvación y de misericordia. Luego ofrecedme la penitencia silenciosa y cotidiana, que se deriva de hacer bien, en cada circunstancia de vuestra vida, la sola voluntad del Señor, con el humilde, fiel y perfecto cumplimiento de todos vuestros deberes. Si obráis de este modo, cuántas preciosas oportunidades de sufrimientos y de ofrecimientos se os presentarán en el curso de una jornada. Vuestra sonrisa, serenidad, calma, paciencia, la aceptación, el ofrecimiento, son verdaderas y silenciosas penitencias que dan mayor valor y luz a cada circunstancia de vuestra existencia. Os pido también la penitencia exterior, que se ejerce siempre en el control de las pasiones y en la mortificación de los sentidos, en especial la de los ojos, la lengua, los oídos y de la gula. No miréis al gran mal que os rodea y a tanta impureza que infecta vuestras calles.
Renunciad a ver la televisión para conservar en el alma la luz y para que podáis dedicar, en vuestra vida, más tiempo al recogimiento, la meditación y a la oración. Sabed poner freno a la lengua y guardar silencio dentro y en tomo vuestro para que podáis así hablar solo de la propagación del bien, en espíritu de amor y de humilde servicio a todos. Huid de las críticas y las murmuraciones, de la maledicencia y de la maldad. No cedáis a la fácil tentación del juicio y de la condena. Cerrad oídosamente al alboroto de las voces que hoy se hace más y más ensordecedor y os lleva a vivir en medio del ruido, en la confusión y la aridez. Mortificad la gula con el absteneros de aquello que mayormente solicita vuestro placer y con el practicar también el ayuno corporal, pedido por Jesús en su Evangelio y que os pido de nuevo hoy. Si camináis por esta senda que yo os trazo, entonces el Señor bendecirá los días de vuestra vida y os llevará a la paz del corazón y a la pureza del alma. Llegaréis a ser vosotros mismos mi palabra vivida y llevaréis por todas partes la luz de mi presencia en medio de la gran tiniebla que se ha hecho más densa en el mundo. Por este camino luminoso de conversión y penitencia yo siempre os conduzco, especialmente durante estos días previos al gran milagro de la misericordia divina que está a punto de realizarse. Dongo Como, 16 de abril de 1987 Jueves Santo. Entrad con Jesús en Getsemaní, vivid en el claustro virginal de mi corazón inmaculado, íntimamente asociados con Jesús, en estas horas dolorosas de su pasión redentora. Esta es su Pascua, esta es vuestra Pascua. Hoy recordáis la institución del nuevo sacrificio y del nuevo sacerdocio. En su designio de amor, con los 12 apóstoles estabais también presentes todos vosotros, mis hijos predilectos. Esta es la gran fiesta del sacerdocio. Os halláis de nuevo en tomo a vuestros obispos para renovar las promesas hechas en el día de vuestra ordenación sacerdotal. Hoy os invito a todos a renovar conmigo el compromiso de vuestra mayor fidelidad. Sed fieles a Jesús y a su Evangelio. Sed fieles al Papa y a la Iglesia unida a él. Sed fieles a la celebración vivida de la Eucaristía y a la administración de los santos sacramentos, sobre todo al sacramento de la reconciliación. Sed fieles a la obligación del sagrado celibato que habéis asumido. Sed fieles a la plegaria, al apostolado, al ejercicio de una caridad cada vez más perfecta. Entonces podréis consolar al divino corazón sacerdotal de vuestro hermano Jesús, por tanto abandono y por una tan vasta traición que también hoy se renueva. Entrad con Jesús en Getsemaní, dejaos apretar entre sus brazos para saborear toda la agonía de un corazón que más ha amado, que más se ha entregado, y que ha sido aplastado por todo el mal, el odio y el pecado del mundo. Este corazón tiene ahora tanta necesidad de consuelo, y no lo halla. Busca ahora a sus 3 apóstoles más queridos, y duermen. A sus amados discípulos, pero están lejos, el gesto de un amigo, pero recibe el beso de un traidor, la confirmación de un amor especial, pero recibe como respuesta una negación. Besad sus labios para saborear toda la amargura de su cáliz. Entonces comprenderéis por qué bajo el enorme peso que lo abruma y oprime, un sudor copioso con gotas de sangre comienza a cubrir su divino cuerpo, abatido por el peso de la justicia del Padre. Para esta su interior agonía tan dolorosa, sean caricia suave vuestra plegaria, y mano compasiva que enjugue su sangre, vuestro amor sacerdotal, el consuelo esperado, vuestra fidelidad, y compañía esperada el perfecto ejercicio de vuestro ministerio, el agua clara que sacie su sed, vuestra entrega a las almas, y el alivio de sus profundas llagas, vuestra pureza, vuestra humildad y vuestra pequeñez. Entrad con Jesús en Getsemaní que siempre se perpetúa en el tiempo. Solo así os purificaréis y santificaréis en la fuente misma de vuestro sacerdocio. Solo así os convertiréis en la sal que purifica tanto alimento emponzoñado. Solo así seréis vosotros las luces encendidas en las lámparas en medio de la densa noche de agonía que envuelve a la Iglesia y a toda la humanidad.
y en el corazón inmaculado de vuestra Madre Celestial, aurora que anuncia el radiante día de Cristo, podréis hoy convertiros en testigos de su luminoso triunfo. Don Gocomo, 17 de abril de 1987, Viernes Santo sobre el Calvario de este siglo. Subid conmigo, hijos predilectos, al Calvario de este siglo y vivid con vuestra Madre dolorosa los sangrientos momentos de la pasión, la crucifixión y la muerte de mi Hijo Jesús. Participad también vosotros en su padecer, revivid en vuestra alma sus dolores, la traición, la negación, el juicio y la condena por parte del tribunal religioso. Aquí, su continua marginación alcanza el vértice más doloroso, en su rechazo oficial, hasta en su condena a muerte. Seguid a Jesús cuando es conducido al proceso ante Pilatos, y es ultrajado, vilipendiado, flagelado, coronado de espinas, conducido al patíbulo y crucificado. Reviví conmigo estos momentos, que están ahora fuera del tiempo, porque pertenecen a un divino y eterno designio de amor. Subid conmigo al Calvario de este vuestro siglo, para comprender cómo todavía hoy se repite su pasión. Sobre el Calvario de este siglo Jesús es todavía abandonado por todos aquellos que se rebelan contra Dios y repiten las inicuas palabras de su rechazo. No queremos que éste reine sobre nosotros. Cuán grande es hoy la marea de la negación de Dios, cuán innumerable es la muchedumbre de aquellos que desean vivir prescindiendo de Él. Sobre el Calvario de este siglo Jesús es traicionado de nuevo por aquellos que no son fieles a las promesas de su bautismo, se dejan guiar por Satanás y se convierten en víctimas de todas sus fáciles seducciones. De este modo andan por los caminos del mal, del placer, del egoísmo, de la soberbia, del odio y de la impiedad. Jesús es traicionado también en la Iglesia por aquellos sus pastores que se alejan de la verdadera fe y de la verdad del Evangelio, y arrastran un gran número de almas por la senda de la infidelidad. Sobre el Calvario de este siglo, Jesús es negado de nuevo por muchos de sus discípulos, que no tienen la valentía de confesarlo delante de todos y que, por miedo de no ser considerados o estimados y en el temor de ser ridiculizados y marginados, repiten continuamente, no conozco a ese hombre. Jesús es flagelado en su cuerpo por la propagación de los pecados de impureza, por esta oleada de fango que todo lo sumerge, y por tantas ofensas cometidas contra la dignidad de la persona humana. Jesús es todavía coronado de espinas por los errores que se difunden y por la pérdida de la verdadera fe por parte de muchos. Sobre el Calvario de este siglo, Jesús es crucificado continuamente y asesinado en los millones de niños inocentes que son arrebatados a la vida todavía en el seno de sus madres, y en todas las víctimas del odio, de la violencia y de las guerras. Jesús es crucificado en los pobres, en los explotados, en los débiles, en los oprimidos y en los perseguidos. Jesús es todavía golpeado en los pequeños, en los marginados, en los abandonados, en los enfermos y en los moribundos. Sobre el Calvario de este vuestro siglo, indiferente y cruel, Jesús repite todavía su sangrienta pasión, pero al pie de la cruz de este siglo está siempre vuestra Madre dolorosa. Como Juan, permaneced junto a mí, también todos vosotros mis hijos predilectos, recibamos en nuestros brazos a Jesús que en el Calvario es bajado de la cruz, y rodeémosle de amor y de tierna piedad. Depositémoslo en el sepulcro vacío, excavado en la dura y gélida roca de este siglo vuestro, marcado por el triunfo de Satanás y de su tenebroso reino de odio y de muerte. Y velemos en la oración, en la esperanza y en la espera. Velad siempre conmigo, vuestra Madre afligida, que en la noche profunda de este siglo mantiene todavía encendida la luz de la confianza y de la certeza en su glorioso retomo. Don Gocomo, 18 de abril de 1987, Sábado Santo, el sábado de mi gran dolor. Hijos míos predilectos, permaneced hoy junto a mí que soy vuestra Madre dolorosa. Este es el día de mi gran dolor. Este es el único día que he vivido con Jesús muerto.
Después de haberlo piadosamente depositado en el sepulcro con la ayuda de Juan y de las santas mujeres, después de haber rodado la gran piedra delante de la entrada, por vez primera me quedé sin mi hijo. En ese instante el tiempo se detuvo para mí. Comenzó entonces mi vigilia continua, con una plegaria incesante, rimada por el paso de las horas, en una firme esperanza que llegaba a penetrar la puerta del cielo, con un hondo e intenso sufrimiento, hasta que al fin, pude dar lugar a la expresión de mi materno dolor, y lágrimas continuas descendían de mis ojos, como si formasen una cuna de llanto, en que depositar a todos vosotros, que me habéis sido confiados desde la cruz por mi Hijo Jesús. Este es el sábado del gran reposo, este es el sábado del gran silencio, este es el sábado de mi gran dolor, este es el único día en que la Madre se quedó sola, crucificada e implorante, confiada y fiel, abrumada por el peso de su sufrimiento. Este es el día en que vuestra Madre tiene tanta necesidad de consuelo. Es el día en que la Madre tiene necesidad del amor de todos sus hijos. Hoy os recojo en mis brazos maternos y me consuelo al sentir que vosotros me amáis verdaderamente como hijos. Me parece que aún escucho su voz elevándose en su extrema y más preciosa ofrenda. Mujer, he ahí a tu hijo. Hoy, en la cuna de este dolor mío, todos os abrís para recibir el fruto divino de este su último obsequio. Este es mi día y el vuestro. Entrad en el nuevo reposo sabático de mi espiritual maternidad. La Iglesia ha recibido este don como el fruto primero de la pasión y de la muerte de mi Hijo Jesús. Esta es la razón por la cual desde los tiempos más antiguos se ha propagado la tradición de dedicarme el sábado para honrarme en una especial veneración. Os pido hoy de nuevo que me consagréis este día. Es el día que señala el paso entre la muerte y la resurrección de Jesús. Es un día de tránsito para todos, de la muerte a la vida, de la pasión a la gloria, del egoísmo al amor, de la esclavitud a la libertad, de la tiniebla más profunda, a la luz que no conoce ocaso. Entrad en este reposo luminoso. Por eso os invito de nuevo a dedicar en mi honor el día del sábado para que os pueda ayudar a entrar en vuestro reposo, viviendo cada día vuestra Pascua junto a mí, Madre dolorosa de la pasión y Madre gozosa de la resurrección. Milán, 13 de mayo de 1987, aniversario de la primera aparición de Fátima. Vigilia de mi partida hacia Estados Unidos y Canadá. ¿En qué abismo habéis caído? Hoy recordáis los 70 años de mi primera aparición en la pobre cova de Iría de Fátima, a donde vine del cielo para daros mi mensaje de conversión y salvación. Desde entonces la sucesión de estos años ha sido una continua confirmación de lo que os había predicho. El rechazo de volver a Dios por medio de la conversión, ha conducido a toda la humanidad por el camino árido y frío del odio, de la violencia y del pecado, y de una cada vez más vasta impureza. Una tras otra las guerras se han ido sucediendo, y no obstante los esfuerzos realizados no habéis logrado aún edificar la paz. Por el contrario, jamás como hoy, el mundo se halla cada vez más amenazado por su misma universal autodestrucción. No se quiso responder a mi petición de oración, que entonces os hice, especialmente con el rezo frecuente del Santo Rosario, para obtener la conversión de los pecadores y la salvación de tantas almas expuestas al grave peligro de perderse eternamente. Así, la noche del pecado ha envuelto al mundo, y el mal se ha difundido por doquier como un terrible cáncer. No se quiere reconocer el pecado como un mal, antes bien, se justifica abiertamente y se exalta como un bien. Ya no se lo confiesa más, se muere habitualmente en pecado mortal, y cada día cuántas almas van al infierno porque no hay quien ore y se sacrifique por su salvación. No se acogió mi petición de que se me consagrara Rusia por parte del Papa en unión con todos los obispos, y así ella ha difundido sus errores en todas partes del mundo. Vivís en una humanidad que ha construido una nueva civilización atea e inhumana. Ya no se ama, no se respetan ya la vida y los bienes del prójimo.
Las llamas del egoísmo y del odio abrazan aquellas semillas de bondad, que brotan aún en el corazón de los hombres. Se abandona a los pobres, se insidia a los pequeños y se les nutre con el alimento envenenado del escándalo, se traiciona a los jóvenes y se les encausa hacia precoces experiencias del mal, se profanan y destruyen los hogares domésticos. ¡Qué grande es vuestra desolación! ¡Qué densa la tiniebla que os envuelve! ¿En qué abismo habéis caído? Satanás ha logrado extender por doquier su reino de tinieblas y de muerte y domina como seguro vencedor. Pero ahora comenzáis a vivir cuanto os predije en Fátima para los últimos años de este siglo, en que vivís y que aún se guarda bajo el velo del secreto. Estos son mis tiempos. Después de los dolorosos años del triunfo de Satanás, se inician ahora los años del triunfo de mi corazón inmaculado. Por esto hoy os invito a todos a secundar este mi designio, a acoger esta mi obra de amor, que yo misma estoy llevando a cabo en todas partes del mundo con mi movimiento sacerdotal mariano, y me sirvo todavía de ti, mi hijo el más pequeño, y te llevo a todas partes, aun a los lugares más remotos, para una nueva y extrema acción de llamamiento. Ya los grandes acontecimientos han llegado. Por esto mi Papa ha anunciado un año mariano extraordinario. Entrad todos, entonces, en el refugio que mi corazón inmaculado os ha preparado. Estos son los años en que desde el profundo abismo de tinieblas y desolación, yo os conduciré a la más alta cima de luz, de gracia y de amor, porque a través del triunfo de mi corazón inmaculado, resplandecerá en todo el mundo el glorioso reino de mi Hijo Jesús. Washington, Estados Unidos de América, 17 de mayo de 1987. Santuario Nacional de la Inmaculada. Tu luz retornará. Te encuentras hoy aquí, en el Santuario Nacional dedicado a mi Inmaculada Concepción, para hacer un cenáculo de oración y de fraternidad con los sacerdotes y fieles, que vendrán aún de lugares tan lejanos, y comienzas un largo y fatigoso camino, que te llevará por todos los Estados Unidos y Canadá. Acojo en mi corazón inmaculado a esta gran nación, expuesta a graves peligros. Acojo en mi corazón inmaculado a mi Iglesia, que atraviesa aquí horas de agonía y de dolorosa crucifixión, a causa de la pérdida de la verdadera fe por parte de muchos, de una cada vez más profunda división, y de una obstinada oposición al Papa. Esta se concreta en ignorar su magisterio, y aún, en difundir doctrinas en contraste con el mismo y abiertamente contrarias a la fe católica. La causa de esta grave situación son los pastores, obispos de la Santa Iglesia de Dios. Volved al camino trazado por el buen pastor, sed fieles al Evangelio y custodiad, con fortaleza y valentía, el depósito de la fe que os ha sido confiado. Obispos de la Santa Iglesia de Dios, volved a una plena, humilde y total unidad con el Papa, porque hoy corréis el peligro de un gravísimo cisma, y a causa de ello, qué grande es vuestra responsabilidad ante Dios. Obispos y sacerdotes de la Santa Iglesia de Dios, volved a interesaros por las almas, el bien supremo que os ha sido confiado. Defendedlas de los asaltos de los lobos rapaces, que con frecuencia se enmascaran bajo la piel de mansos e inermes corderinos. Ved cómo aumenta la confusión, cómo la oscuridad se hace más profunda, cómo se difunden los errores y el pecado se propaga. Cuidad del rebaño que se os ha confiado, conducidlo a pastos seguros, nutridlo con la palabra de Dios, reforzadlo con la oración, curadlo con el sacramento de la reconciliación, apacentadlo con el pan de la Eucaristía. Mi corazón de madre quiere salvar a toda esta gran nación. Te acojo hoy, oh América, en el refugio de mi corazón inmaculado. Yo misma me pongo a tu lado para ayudarte a sanar. Yo misma recorro tus caminos a la búsqueda de todos mis pobres hijos descarriados, enfermos, marginados, llagados, maltratados, abandonados y traicionados. Hoy te acojo en mi corazón, oh Iglesia de mi Jesús, que vives y sufres, Iglesia una, santa, católica, apostólica, unida a mi Papa de Roma. Los tiempos de tu sufrir están ya contados.
Pronto reflorecerás, cuando mi corazón inmaculado obtenga su triunfo, y tu luz volverá a resplandecer de manera tan potente que atraerá hacia sí a todos los que viven en este gran continente. Desde mi santuario, hoy os aliento y os bendigo a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Denver, Colorado, USA, 23 de mayo de 1987. Las profundas heridas. Soy vuestra Madre Inmaculada. Soy la consoladora de los afligidos. ¿Cuántos sufrimientos encuentras, hijo, en este tu camino? Mientras por todas partes recibes una respuesta tan generosa a mi llamada, por parte de mis sacerdotes y, sobre todo, por parte de tantos fieles, ves también por doquier las profundas heridas y los grandes dolores, que son los signos de los tiempos perversos que vivís. Sufren aquellos que rechazan a Dios y caminan por la senda de una vida vacía y desesperada. Sufren los pequeños que se abren a la vida en un mundo que se ha convertido en un inmenso desierto de amor. Sufren los jóvenes a quienes se les proponen todas las experiencias del mal y a quienes se traiciona con una tan vasta difusión de la impureza y de la droga.